Hola y bienvenidos. El día de hoy les vamos a hablar sobre los elementos esenciales de la entrevista y del historial clínico. Es presentado por Valeria Curio, Estefanía Ayala, David Jara y mi persona Natalia Pillajo. Para empezar, vamos a hablar sobre el panorama general, que nos menciona que la entrevista clínica y la historia del paciente son sumamente importantes, son esenciales, ya que nos permiten entender los problemas neuropsicológicos actuales. Además nos dicen que las alteraciones cognitivas pueden ser repentinas, como sufrir un accidente cerebrovascular, o pueden ir lentamente o desarrollarse lentamente como una enfermedad neurodegenerativa. Además nos mencionan que el contexto histórico del paciente, ya sea médico, emocional, educativo, laboral, entre otras cosas más, nos permite tener una interpretación adecuada de los resultados de pruebas. Además, nos dicen que las pruebas neuropsicológicas son sensibles, pero no son específicas. Por ejemplo, un bajo rendimiento puede deberse a múltiples factores, ser multicausal y no solo a un daño cerebral. Y para que la interpretación sea válida, el neuropsicólogo debe integrar el historial con observaciones conductuales y datos de pruebas. Además, el historial permite comparar el funcionamiento premórbido con el actual y estimar la probabilidad de pertenecer a una categoría diagnóstica particular. A continuación voy a hablarles sobre dos elementos fundamentales en la evaluación neuropsicológica, que son el papel del historial y la entrevista clínica. La evaluación neuropsicológica no se basa únicamente en la aplicación de pruebas. Para que éstas tengan valor clínico es fundamental comprender al paciente en su contexto, y eso se logra a través del historial. El historial recoge información clave sobre el desarrollo, la salud, el entorno familiar, educativo, social y emocional del paciente. Con estos datos, el profesional puede formular hipótesis clínicas previas, anticipar dificultades, seleccionar las pruebas más pertinentes y entender mejor los resultados de las mismas. Por ejemplo, un bajo rendimiento en memoria no siempre implica que exista una alteración cognitiva. Puede deberse a factores emocionales, problemas médicos, fatiga o efectos secundarios de alguna medicación. Sin un buen historial, estos factores podrían pasarse por alto. Yo les voy a hablar acerca de la recopilación del historial, que es una fase clave dentro de la evaluación neuropsicológica. Este paso consiste en reunir información completa sobre la vida del paciente, no solo sobre lo que ocurre actualmente, sino también sobre cómo ha sido su desarrollo a lo largo del tiempo. Esto es importante porque nos permite entender el contexto general del paciente y detectar posibles factores que hayan influido en su estado actual. Para esto utilizamos entrevistas tanto con el paciente como con sus familiares, y también revisamos documentos médicos y educativos. Toda esta información nos ayuda a tomar decisiones más precisas sobre qué pruebas aplicar y cómo interpretar los resultados. Sin un buen historial, la evaluación quedará incompleta. Ahora tenemos el contenido de la información importante del historial. Pero no se trata de recopilar cualquier dato, sino de enfocarnos en información realmente importante. Por ejemplo, es importante saber cómo fue el embarazo y el nacimiento del paciente, si hubo complicaciones, cuándo comenzó a caminar o a hablar. También se incluye información sobre la etapa escolar, si tuvo dificultades en el aprendizaje, cómo eran sus relaciones sociales y su comportamiento. Además, se toma en cuenta el entorno familiar, el trabajo, el consumo de sustancias, ya sea como alcohol o drogas, y cualquier cambio emocional o conductual reciente. Un punto clave aquí por identificar es el funcionamiento previo del paciente, lo que llamamos una línea base o línea de base. Eso nos ayuda a comparar cómo era antes de presentar síntomas y si realmente ha habido un deterioro. Aquí también tenemos el historial médico, que también es muy fundamental, ya que aquí investigamos si el paciente ha tenido enfermedades como diabetes,
hipertensión, epilepsia o incluso accidentes cerebrovasculares. Todas estas condiciones pueden afectar directamente al funcionamiento del cerebro. Aquí también revisamos si ha sufrido traumatismos craneales, si ha estado hospitalizado y qué medicamentos ha tomado o toma actualmente. Algunos fármacos pueden provocar efectos secundarios que se manifiestan en la memoria, en la atención o incluso en el estado de ánimo. En resumen, este historial nos ayuda a detectar si los síntomas tienen un origen médico o únicamente psicológico o neurológico. En el historial psiquiátrico es necesario revisar si el paciente ha tenido trastornos como depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, entre otros, o si ha recibido tratamientos como terapia psicológica, psiquiátrica o el uso de psicofármacos. Esto es muy relevante porque muchos trastornos psiquiátricos pueden imitar síntomas neurológicos. Por ejemplo, una persona con depresión puede tener problemas de memoria y concentración muy parecidos a los que se ven en un trastorno neurológico. Por eso, si no tomamos en cuenta el historial psiquiátrico, corremos el riesgo de hacer un diagnóstico incorrecto. Y bueno, como hemos visto, tanto el historial psiquiátrico como el médico y el historial personal son piezas fundamentales para la evaluación neuropsicológica. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el historial educativo. Este nos menciona que se usa para estimar el IQ premórbido y también sirve como base para interpretar los resultados de las pruebas cognitivas. Nos dice que se debe recopilar más que solo el grado académico, por ejemplo, escuelas asistidas, el tipo de dificultad de los cursos, ya sean vocacionales o técnicos, entre otros, el promedio de calificaciones y las fortalezas y debilidades académicas de la persona. También se considera si es que el paciente tiene historial de trastornos de aprendizaje o déficit de atención e hiperactividad, o el historial de conducta en la escuela, como suspensiones, expulsiones o otros datos. Y en el caso de niños es muy clave obtener planes educativos especiales, evaluaciones psicoeducacionales y transcripciones escolares para mayor precisión. En el caso del historial vocacional, nos menciona que en este se refleja el nivel de capacidad cognitiva previa, en especial en los adultos mayores, donde la experiencia laboral puede ser más indicativa que el nivel educativo. En este incluyen los tipos de empleos ocupados y fechas, los motivos de si es que se cambió de trabajo, la estabilidad laboral y el nivel de desempeño, y la complejidad de las tareas y grado de responsabilidad. La información vocacional también nos puede ayudar a predecir el IQ premórbido, especialmente en generaciones donde era común dejar la escuela temprano, ya sea por motivos económicos. Yo les voy a hablar sobre el historial de nacimiento y desarrollo prematuro. El historial de nacimiento y desarrollo prematuro es una fuente importante de información para el neuropsicólogo, ya que puede revelar dificultades cognitivas tempranas y proporcionar una visión general del desarrollo del paciente. Es crucial recopilar datos sobre el cuidado prenatal, complicaciones durante el embarazo, trabajo de parto y el alcance de los logros del desarrollo. También es importante indagar en la edad de la madre al nacer y el nacimiento, si fue a término o prematuro, el peso al nacer del bebé, las calificaciones de Apgar y los problemas neonatales. Para los niños pequeños, el historial escolar es de gran relevancia para derivar los funcionamientos neuropsicológicos por grupo de edad. El trasfondo e historial familiar. La información relativa al historial familiar es fundamental para analizar los datos de una evaluación neuropsicológica y en muchos casos puede corroborar los informes del paciente o los registros médicos. Los registros del pasado familiar deben incluir información sobre la edad y el estado de salud y, de ser el caso, motivo de fallecimiento, ya sea de los padres, hermanos e hijos. También es importante el historial médico y neurológico de los padres, hermanos e hijos, así como los logros educativos y ocupacionales.
Muchos trastornos pueden tener una base genética. Un ejemplo es el TDAH, déficit de aprendizaje, o estar asociado a factores sociodemográficos. Un ejemplo, la pobreza, el maltrato o abuso. El trasfondo cultural también es muy relevante, ya que puede influir en los valores y el desarrollo familiar. En la situación actual, es importante recabar detalles acerca de la situación actual del paciente. Esto incluye el conocimiento del trabajo, el hogar, las rutinas sociales del paciente, incluyendo actividades recreativas, pasatiempos, programas de ejercicio, entre otros. Esta información puede proporcionar una cantidad sustancial acerca de las capacidades del paciente. El conocimiento sobre las fuentes de estrés en la vida actual del paciente igual va a ser muy crucial, como enfermedades recientes, relaciones interpersonales difíciles, cambios de trabajo, problemas financieros o presiones que pueden estar entorpeciendo el funcionamiento diario del paciente. La situación de la vivienda, responsabilidades laborales o domésticas, las actividades recreativas o pasatiempos y las tensiones interpersonales, que pueden ser familiares, abuso o las relaciones laborales. El historial de abuso de sustancias también debe explorarse. En el historial legal, la información histórica acerca del involucramiento del paciente con el sistema legal puede revelar hechos importantes que afectan la interpretación de los datos de una prueba neuropsicológica. En caso de forense, un historial de litigios frecuentes puede ser un punto muy importante. La gravedad puede estar indicada por un historial de participación criminal. Se debe tener cuidado si la información proviene de una sola fuente. Para finalizar, el historial militar. En muchos casos, es obvio que esta categoría carece de importancia. Sin embargo, para pacientes que hayan participado en servicios en el ejército, la información histórica concerniente a las fechas del servicio, misiones asignadas, estatus de combate, rangos alcanzados y estatus de descarga, pueden proporcionar información consistente o en desacuerdo con el historial no militar y las dolencias presentadas. También puede ser relevante el tipo y el grado de cualquier lesión sufrida durante el servicio en el ejército. Una de las herramientas más valiosas para construir ese historial es la entrevista clínica. Se trata del primer contacto directo entre el profesional y el paciente. Su objetivo no es solo obtener información, sino también generar un vínculo de confianza que facilite todo el proceso. La entrevista suele ser semiestructurada. Esto significa que sigue una guía temática, pero con flexibilidad para adaptarse a cada caso. A través de ella se exploran el motivo de consulta, los síntomas actuales, los antecedentes emocionales, cognitivos y conductuales del paciente. Además de lo que el paciente dice, la entrevista permite observar cómo lo dice, su lenguaje corporal, su expresión emocional, su nivel de atención, entre otros aspectos que son fundamentales para la evaluación. Una buena entrevista clínica orienta la evaluación, enriquece la interpretación de los resultados y asegura un abordaje más humano y efectivo. En conclusión, tanto el historial como la entrevista clínica son pilares esenciales en la evaluación neuropsicológica, ya que nos permiten conocer al paciente de manera integral, interpretar sus resultados con sentido y acompañarlo con responsabilidad profesional. Observaciones de la conducta. Estas complementan las pruebas formales, ya que nos permiten entender cómo se manifiestan los déficits cognitivos en situaciones reales. Aquí tenemos aspectos claves a observar, como es el estado de alerta, la energía, la velocidad motriz, la apariencia, la higiene, la forma de vestir, también la cooperación, motivación, el esfuerzo, el habla espontánea, el uso del lenguaje y el vocabulario, las funciones sensorio-motoras, que sería la vista, la audición, la movilidad. También es que la persona tiene habilidades sociales y cómo se muestran sus niveles de ansiedad.
el estado emocional, la regulación del comportamiento, pensamientos, coherencia, tangencialidad, la capacidad de organización y la memoria autobiográfica, que son eventos recientes y los eventos lejanos. También pueden sugerir explicaciones alternativas para un bajo desempeño en pruebas como ansiedad, depresión o los trastornos psiquiátricos. Muchas gracias.